Bueno, hoy les voy a hacer la presentación, buenos días, ¿no? Les voy a hacer la presentación de la actividad 8.3, versión preliminar del informe para el tema fracciones equivalentes positivas. Somos el grupo 4 compuesto por Alexander Chávez, Sonia Sarmiento y quien les habla es Neider Benavides. Nuestra tutora es Mónica Bernal. El orden de la presentación será el siguiente. Primero, los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, problemas que no se han podido resolver, cuestiones propias, cuestiones que consideramos originales del trabajo y cuestiones que consideramos que pueden contribuir al trabajo de los demás grupos. En cuanto a los problemas que encontramos y cómo los resolvimos, digamos que tenemos eh, ahí dos cuestiones. La primera tiene que ver con el uso de figuras o de imágenes en lugar de la tabla. Esto pasó particularmente en dos preguntas de la tarea diagnóstica, en las cuales pues colocábamos la imagen tal y como se ve en la pantalla y pues la sugerencia, la recomendación pues era que hiciéramos la tabla. Pues básicamente esa fue la solución. Y otro problema, otra dificultad más bien, tiene que ver con el CR30 tanto en la actividad 8.1 como en la 8.2, fue un tanto recurrente este error. Consideramos que hemos mediado para digamos, dejar de incurrir en el error y pues una estrategia es básicamente leer, releer y volver a leer el documento. Con eso esperamos pues que en este documento 8.3 pues ese error en lo más posible ya haya sido solventado. Eso en cuanto a las dificultades o problemas que tuvimos y que consideramos que ya logramos resolver. En cuanto a los problemas que no resolvimos, entonces, en primer lugar, en la actividad de 8.1, es decir, en el primer documento de la cartilla, para algunos palabras o términos técnicos que se consideran y que son propios de la maestría, nosotros procuramos hacer una explicación o una definición para que el lector, pues, digamos que tuviera una interpretación, una lectura mucho más fluida porque le estamos dando el significado, el concepto de esos términos que utilizamos. Sin embargo, a pesar de eso, por ejemplo, en una actividad posterior, que es la segunda parte, la 8.2 o la 8.3, hemos seguido teniendo algún tipo de comentario relacionado con el uso de esas palabras. Entonces, aún no nos queda claro si, a pesar de que hicimos una aclaración en documentos previos, no podemos usarlas aún. Entonces, tenemos ahí todavía esa duda. Eh, Otra duda está relacionada con el uso de la I y de la I. En este primer ejemplo, es evidente que el comentario sí es asertivo, sí incurrimos en un error en el uso de la I, porque estamos finalizando, digamos que una seriación con doble I, entonces dijimos sí, incurrimos ahí en el error, simplemente colocamos una coma, dejamos el producto cruzado, coma, la amplificación y la simplificación, y digamos que con eso mediamos, pero tenemos aún dudas en esta segunda parte. Y es cuando nos resaltan las I aquí eh, y consideramos que podrían estar bien. Aún tenemos esa duda. Por ejemplo, en el caso que decimos la suma de fracciones y las representaciones numérica y geométrica de las fracciones. Entonces, lo que nosotros interpretamos es que en este caso, lo que se busca es que eliminemos la primera I, coloquemos una coma, pero nos suena un tanto extraño decir la suma de decimales, coma, las representaciones numérica y geométrica de las fracciones, porque ya digamos que las últimas dos están atadas a las representaciones. Entonces, tenemos ahí aún esa duda. Y la otra tiene que ver con el uso precisamente de esa tabla o de estas tablas pequeñas que están en las preguntas de la tarea diagnóstica, porque aquí se da el caso en el que se parte la tabla y una parte queda en una hoja y la otra queda en la siguiente hoja. Entonces nos llama la atención de que si podemos corregir eso,
pero entonces no nos queda claro si al final lo que se busca es que quede así, aparte en la siguiente hoja, y pues aún no tenemos claridad porque arriba quedaría un espacio un poquito grande. Entonces aún tenemos dudas frente a ese comentario. En cuanto a las cuestiones originales de la unidad didáctica, pues consideramos que particularmente en esta actividad 8.3 que estaba enfocada en las tareas de aprendizaje, el segundo objetivo en el examen final, nosotros y procuramos hacer, digamos que, un gran aporte en términos de la modelación o la matematización, en donde el estudiante pues tiene una situación, puede ser escrita, y procuramos que a partir de esa modelación o de esa matematización le empiece a dar sentido a esa situación, extraiga lo matemático, extraiga las fracciones y finalmente pues resuelva el problema. Entonces digamos que ese tipo de situaciones en términos de fracciones equivalentes hemos notado que casi no las hay, simplemente se limitan es como a la cuestión técnica, a algoritmo, a amplificación, simplificación, que es evidente si nosotros hacemos, por ejemplo, una búsqueda en Google y describimos fracción equivalente, las unidades didácticas, digamos que no podemos encontrar una que se precise en fracciones equivalentes como tal, y cuando buscamos fracciones equivalentes lo que normalmente aparece es simplificación, amplificación y una representación geométrica de esas fracciones equivalentes. Entonces, digamos que nosotros aquí ampliamos un poquito más en términos de las representaciones que usamos, y en términos de esa representación numérica, no únicamente nos enfocamos en la simplificación y amplificación, sino también tenemos en cuenta, por ejemplo, el producto cruzado y el cociente, que es una otra alternativa también para determinar fracciones equivalentes. En ese orden de ideas también procuramos establecer también una relación con las interpretaciones de la fracción. Entonces, normalmente cuando decimos 3/5 de algo, la asociamos a algo diferente a fracción equivalente. Cuando el estudiante mira una fracción, de pronto se desliga un poquito de esa connotación que tiene con una división. Pues también en las actividades procuramos tener en cuenta eso, y en la parte de un todo, y específicamente en una de las actividades que tiene que ver con probabilidad, también tenemos ahí incluida esa interpretación. Esas, digamos que a grandes rasgos son las contribuciones que tenemos particulares con nuestra unidad. En cuanto a las cuestiones que pueden contribuir a los demás grupos, entonces seguimos teniendo en cuenta la organización de los documentos, tanto la organización jerárquica como, digamos que nos hemos mantenido constantes en el desarrollo de los trabajos, de las actividades, eh, procurando pues que de esa manera el lector se lleve una mejor idea de lo que queremos pues explicar y plantear en términos del tema. Eh, Seguimos recomendando también la herramienta de Visio para la realización de los esquemas, que nos parece pues adecuada en términos de la organización y también en términos, por ejemplo, de la resolución, de esa relación que hay cuando nosotros copiamos y pegamos una de estas imágenes en Word, por ejemplo. Y finalmente, pues en la bibliografía que hemos tenido en cuenta a partir de la herramienta también que nos da Word. Y consideramos que podría ser un buen aporte esa utilización de esa herramienta de Word para sistematizar en cierta medida esa bibliografía. Y listo. Muchas gracias. Listo.